Buenos días, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a iniciar la escuela bíblica familiar que el Señor nos ha permitido para el día de hoy. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que hable a nuestras vidas. Dios, Padre amado, Dios bueno, Dios de amor, de misericordia, infinitas gracias te damos por esta mañana que tú nos concedes. Sabemos que todo esto que vivimos, Señor, es porque tú eres bueno para con tu pueblo. Habla a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Usa mis labios, usa mi vida, Señor. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Tu palabra leída, Señor, y de una manera expuesta para cada uno de nosotros, es porque tú eres bueno, Señor, y que por medio de ella deseas y quieres hacer eso tan maravilloso que haces en el corazón del hombre, de llevarnos a ti, oh Dios, en arrepentimiento y fe. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la cuarta clase que tenemos del tema justificados por la fe. Tuvimos la primera enseñanza con el hermano Eduardo, el hermano Edinson, y hace 8 días el hermano Juan Morales, y esta es la cuarta. Dentro de 8, se los digo para que se preparen o nos preparemos mejor, van a haber preguntas por parte del hermano Esaín en cuanto al tema de la justificación por la fe. Así que vamos, mis hermanos, al texto base en cuanto a este tema, y es Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mirando este tema de la justificación por la fe, quiero, mis hermanos, en esta mañana traer a 2 personas que están allí plasmadas en las Escrituras, en donde el Señor les dio fe para ser expuesta en el momento oportuno, en un momento dado. Y este primer caso lo encontramos en Mateo capítulo 15, mis hermanos. Mateo capítulo 15, del versículo 21 al 26, y dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo instante, en ese momento. Cuando un tiempo atrás, mis hermanos, yo les voy a confesar algo, y es cuando leía yo esta porción y llegaba a ese punto donde los discípulos le dicen al maestro: Señor, despídela. Meditaba en esta palabra y es como que no queremos que ella esté ahí, como que no queremos que ella reciba esa gracia, esa misericordia del Señor. Y más aún cuando el Señor responde de esta manera, dice: venga, no está bien, no es lícito.
En San Marcos dice de que deja que los hijos se sacien primero. Lo dice en el otro evangelio. Aquí dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Ya nosotros sabemos cuando hace referencia a los perrillos, los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel. Pero esta mujer, ¿qué dice la Escritura? Que clamaba, oh Hijo de David, oh Señor, Maestro. Era esa necesidad que había en esta mujer. Y esa fe que Dios mismo le había dado, porque nosotros sabemos que no es de nosotros, es de Él, que la ha dado, la ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Esa fe la llevó a ella a ir al encuentro del Maestro y clamarle. Y cuando ella se ve en esta situación, lo que dice la Escritura es, se postró delante de Él. Porque tenía una situación, no de ella, sino de su hija. Estaba clamando por esa misericordia. Pero fue la misma fe que nuestro Creador le dio para que ella sintiera y en ese momento fuese presentada para que la gracia y la misericordia de Dios fuera manifestada en su vida. Y así Dios hizo con ella. Así el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a esta mujer? Oh mujer, grande, ¿cuán grande es tu fe? Y dice que cuando ella regresa a casa, su hija había sido sanada. Vamos, mis hermanos, al segundo caso, que está en Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Lucas, capítulo 23, 39 al 43, y dice las Escrituras. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una fe dada por Dios y en cierto momento, en el momento preciso que Dios tenía para que esa fe fuese más manifestada, ahí se dio. El uno le injuriaba, pero llegó el otro en ese momento que había recibido esto tan especial y maravilloso del Señor, diciendo, ni aún temes a Dios estando en esta misma condenación. Y reconociendo delante del Maestro, tú y yo, así como tú y yo, mis hermanos, hicimos y hemos hecho para merecer justamente el infierno, pero a Él le ha placido llamarnos para darnos salvación y vida eterna. Este ladrón allá en la cruz, reconociendo delante del Maestro lo que Él era, lo que hizo fue clamar a Él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y habrá recibido una respuesta negativa para él? Pues no, recibió misericordia de parte de Dios. Él tuvo fe aún allí, en ese madero, y como nos lo ha dicho en muchas ocasiones el pastor Javier, no se congregó en ningún lado, no vino a Betania, no estuvo allá con los judíos, dice Felipe que no. No estuvo reunido como congregación, pero en ese momento era para él la salvación y la vida eterna. Reconociendo lo que él era delante del Maestro. Oh, cuán bueno es nuestro Dios, que aún en ese momento de muerte le hizo reconocer a este hombre que era justo, pero para morir. Pero que al lado tenía el que no había hecho
ningún mal. Y este era el que le iba a otorgar el perdón de pecados y la vida eterna. Bueno, mis hermanos, ahora hemos venido mirando en la justificación que nos encontramos la definición de ella misma. Vemos que es un acto divino hecho una vez y para siempre, dice Gonzalo. ¿Sí es así? ¿Para siempre? Para siempre. Cuando hemos sido justificados es una vez y ya, mis hermanos. Esto quiere decir de que por esa justificación, por la justicia de Cristo, nuestro Señor imputada a nuestro favor, ahora tenemos paz para con Dios, como nos dice el texto de base. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que esta justificación que Dios ha dado a su pueblo no puede cambiar ni puede variar, porque fue hecho. Ya está, ya la tenemos. Ahora es cómo vivimos, porque el Señor también nos da esos mandatos de cómo vivimos delante de Él, como justos, como justificados, porque muchos quizás puedan vivir o podamos vivir en esta vida creyendo que somos justos y no lo somos. Pero otros quizás vivan creyendo que no son justos y al final, como podemos ver con este ladrón allá en la cruz, ¿quién iba a pensar que este hombre colgado por todos sus delitos, por todos sus pecados, en ese momento iba a ser justificado? Pero el dador de la vida, de la gracia, del perdón, la misericordia, estaba justo ahí. Y el corazón de este hombre estaba preparado para que clamara a nuestro Señor. Así que es una pequeña definición de lo que es la justificación. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que justificación y santificación son cosas diferentes. Justificación, una vez, una declaración que Dios hace en medio de su pueblo. La santificación, nuestro diario vivir, cómo lo estamos llevando, cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, porque el propósito del Señor es llevarnos a la estatura ¿de quién? De Cristo, a este varón perfecto. Y un día estaremos con Él para siempre. Ahora, mis hermanos, el autor nos presenta o nos da 3 preguntas para esta mañana. Una de las primeras preguntas es, ¿para quiénes está reservada la justificación por fe? Segundo, ¿es posible que un creyente pierda la justificación? Y tercero, ¿cómo venimos a ser amigos de Dios? Mirando la primera pregunta, en Romanos 8:30 nos aclara un poquito sobre este tema. Romanos 8:30 nos enseña para quienes está reservada la justificación. Dice así la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es lo que nos espera, ¿no? Ya justificados, pues nos espera la glorificación. ¿Qué es cuándo, Gonzalo? Cuando ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el llamamiento eficaz, mis hermanos. A los que predestinó, de allá desde antes de la fundación del mundo, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la obra de Él, la obra completa, la obra perfecta. Cuando el Señor llama al hombre, es para darle vida y vida eterna. Es para otorgarle la justificación, el perdón de pecados. Así es que nosotros, felices, dichosos, los que hemos sido llamados por Él y estamos diciéndole a Él cada día, cada mañana, ayúdame a vivir como Cristo vivió. Primera de Corintios, es un versículo que tocó el hermano Camilo hace 8 días, lo mencionó.
Y va muy dado al tema porque dice 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por la misericordia de Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Decir, el paquete completo, como decimos muchas veces. La NTV habla de este mismo texto y dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos, y los ha librado del pecado. El que ha sido justificado, ya no hay pecado. Entonces la justificación, mis hermanos, porque dice, ¿para quiénes está reservada la justificación? Esa es la primera pregunta. Entonces la justificación no está guardada, como dice la Escritura, para el que quiere o para el que más corra, sino para quién, hermano Daniel, para el que Dios tenga misericordia. Es para eso, es para ellos. ¿Dios ha tenido misericordia para con nosotros? Si es así, somos justificados, mis hermanos. Hemos sido reservados para esto, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, me va a tocar que hacer un pequeño salto, mis hermanos. El tiempo está pasando muy rápido. Esto significa que la venida del Señor está cada día más cerca, mis hermanos. Así de que vamos, mis hermanos, con el segundo punto que dice, ¿es posible que un creyente pierda la justificación? Eso es un tema que en muchas ocasiones nosotros como creyentes golpea mucho por este tema de la santificación, porque podemos confundir la santificación con la justificación. Si yo hoy me porto mal, entonces como que no me siento salvo, pero si luego me porto bien, como que hoy sí, ¿no? Pero sabemos que el que es justificado ya es una declaración. Entonces, es posible que un creyente pierda la justificación. Romanos 8:33 dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie, mis hermanos, debería atreverse, a pesar de que en ocasiones puede ocurrir, pero nadie debería atreverse a acusar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que justifica. Y si tú y yo somos justificados, no hay ninguna acusación contra el pueblo de Dios. Entonces, ¿es posible que un creyente pierda esta justificación? No, porque ni la hemos ganado ni la hemos merecido, sino que Él ha declarado a favor nuestro. Entonces, ¿quién condenará? Nadie nos podrá condenar, porque Cristo, nuestro Señor, murió y resucitó por nuestros pecados. Si Él no resucita, el tema hubiera sido otro, pero Él resucitó al tercer día y fue visto, porque no es una historia que estemos inventando, fue visto por apóstoles, fue visto por muchos, que se levantó de la tumba. Es decir, que la tumba, cuando fueron a mirar, estaba como vacía. Mis hermanos, la pregunta número 3, ¿cómo venimos a ser amigos de Dios? ¿Qué dice Gonza? Bueno, Santiago 2:23 dice lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Desde cuándo? Cuando le dijo, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te vas a ir a donde yo te diga. ¿Abraham se negó? No. Ah, sí, Señor. Y se fue. O cuando le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Ah, porque ahí había otro, ¿no? Pero el de la promesa era Isaac. Sacrifícamelo. Sí, Señor. Duro. Es un tema fuerte.
Porque decirle sacrifícame a tu hijo e ir a Abraham y llegar a ese monte. Pero el Señor tenía preparado un cordero, como dijo Abraham, para el sacrificio. Así como ya estaba Cristo desde antes de la fundación del mundo, dado para esto, para el sacrificio, para el perdón de pecados. ¿Cómo entonces venimos a ser amigos de Dios? Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y recordemos que aún en Santiago nos habla 4:4 que los que son amigos de este mundo, de este siglo, se constituyen como enemigos de Dios. Pidámosle al Señor que nos lleve cada día a amar su palabra, a querer estar con Él, en comunión con Él, perfecta unión que Cristo nos ha dado. Es lo más correcto que tenemos ahora nosotros delante de Dios. Dios nos ha unido en Cristo para con Él, para que cada uno de nosotros, los justificados, tengamos paz para con Dios. Entonces, mis hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo y tengamos en cuenta, mis hermanos, la comunión con Cristo, nuestro Señor, que nos la ha dado el Padre, es lo que nos ha llevado a ser justificados para con Él por su muerte allá en el Calvario. Cristo vive, Él resucitó de los muertos. Así que vamos a orar, mis hermanos. Dios, infinitas gracias te damos en esta mañana por esa misericordia manifestada, Señor, día a día en medio de tu pueblo. Esa misericordia renovada, Señor, y es porque la necesidad en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, capacítanos. Llévanos a que la amemos cada día. Revela a nuestros corazones, Señor, esa justificación tan maravillosa de saber de que cada día es un gran día, porque el problema más grande que teníamos, Señor, tú lo has resuelto, enviando a tu Hijo al madero a morir por nuestros pecados. Ahora, por medio de esta obra, tenemos paz para con Dios. Gracias te damos, bendito Señor Jesús, en Cristo, nuestro y amado Redentor. Infinitas gracias te damos. Amén y amén.